Theology is the study of God, and it's very important. Doxology is an expression of praise to God. So the point here is that all theology should ultimately lead to doxology. If theology doesn't lead to doxology, then we've actually missed the point of theology. So if you have theology without doxology, you just have dead, cold orthodoxy, which is horrible, right? On the other side, you have the people who say, forget about theology, I just want to praise, right? But if you have doxology without theology, you actually have idolatry. Because it's just a random expression of praise, but it's not actually informed by the truth of who God is. So God is concerned with both. He's concerned with an accurate understanding of him, and that accurate understanding of him leading to a response of praise, adoration, and worship towards him. Ok, aquí estamos, Jonathan. Esta noche Paula no está conmigo, pero espero que va a estar conmigo otra vez. Vamos a extrañarla hoy, pero estamos aquí en Movimiento de Esperanza, The Hope Movement, haciendo Teología 101. Y esto es sesión 31, creo que sí, creo que tengo correcto. Y vamos a seguir la segunda parte de el pacto de gracia que aprendimos, lo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen en este pacto de gracia de salvación. Entonces hablamos que el Hijo es nuestro sustituto, que nos reconcilió con el Padre por su sacrificio, y también que entonces Él es por su sangre, por su sacrificio, Él tomó la ira que tú y yo merecemos, y por su sangre podemos estar salvados. El Padre escoge quién van a ser salvados, como un regalo para los hijos, para su hijo, y que nadie puede sacar de su mano. Y también hablamos que Dios justifica, da la justificación de Él, para que cuando nos vea, no nos vea como pecadores, pero como hijos, estamos reconciliados con Él. Y hablamos también de santificación la semana pasada, pues 2 semanas, porque la semana pasada era Navidad. Entonces, vamos a continuar con esto. Ya, si quieres escuchar lo que el rol de Dios en santificación, esto hay un muy buen video que está en Facebook, youtube.com/Esperanza Movement, también hopemovement.com, y aquí en estas páginas también. Muy buen video que explica muy bien, pero hoy vamos a enfocar un poquito más de santificación, lo que Dios hace, pero nuestra responsabilidad también. Y es algo que más que ser un maestro, más de hablar como estudiante de este tema. Y como 1 Timoteo 1:11-15 dice, pues voy a comenzar a 12. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Me considero digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo,
pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo, perdón. Qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, mi lleno de la fe y amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los de cuales yo soy el peor de todos. Y esto es muy sincero cuando hablamos de este tema. Estoy hablando más a mí que ustedes, pero si podemos aprender juntos, vale la pena. Entonces, no quiero que piensen que yo sé más que ustedes. Ustedes tienen acceso a la misma Biblia, misma palabra de Dios, y podemos estudiar juntos en este tema, porque yo creo que todos preguntamos a veces que si realmente somos salvados, o que porque no estoy viendo cambios en mí, porque tengo una lucha en diferentes formas, tentaciones, y entonces una de las cosas, no estoy salvado, o que Dios no está haciendo la obra, o qué está pasando conmigo, y nos frustramos, y hay gente que pueden sentir que como tirar la toalla, como dicen. Y entonces eso es para ayudar a todos de no sentir esto. Es algo muy importante entender de la preservación de los santos también, y lo que es santificación. Y yo creo que muchos nos confundimos de este tema. Entonces vamos a hablar y clarificar igual para mí también. Entonces, primero vamos a escuchar un video de 2 minutos de John MacArthur. Es muy buen intro de este tema y vamos a enfocar en una sección de la Biblia de Filipenses, pero vamos a escuchar esto rápido. Bienvenidos a Preguntas y Respuestas Bíblicas con John MacArthur. John, esta pregunta fue hecha por un oyente que visitó nuestro sitio web. Él pregunta si los deseos cambiados o una vida piadosa indican una verdadera conversión. ¿Por qué Pablo habla en Romanos 7 de su constante lucha por huir del pecado y hacer lo correcto? Quiero decir, si él está luchando con el pecado, probablemente no es verdaderamente salvo, ¿verdad? Mal si está luchando con pecado. Esa es una buena indicación de que él es salvo. ¿Tú crees que los incrédulos tienen algún tipo de lucha con el pecado? No. ¿Cómo funcionan? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, 1 de Juan 2 dice, ¿cómo funciona la gente no regenerada? Por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No hay conflicto, no hay batalla. Puede no gustarles las consecuencias en algún momento, pueden sentirse mal por la manera en la que las cosas salieron, pueden sentirse mal porque alguien los sorprendió, pueden sentirse mal por el problema que están enfrentando porque fueron sorprendidos. Pero no hay conflicto adentro, porque solo hay una dinámica operando adentro de ellos, y esa dinámica es una naturaleza caída, pecaminosa, no está estorbada, no tiene algún otro tipo de conflicto, no hay nada que se le oponga. Cuando vienes a Cristo, todo eso cambia. Te conviertes en una nueva criatura. Todo es nuevo por dentro, pero aún estás atrapado en tu humanidad. Y entonces tienes un verdadero conflicto. Pablo, en Romanos 7, solo puede ser un cristiano porque él entiende su pecaminosidad y él aún tiene deseos santos. Nuestras preguntas bíblicas con John MacArthur. Para más información, Bueno. Entonces esto era una buena explicación, porque yo creo que este versículo siempre me tocó mi corazón cuando leo esto, pienso de esto, de lo que Pablo, alguien que aparte de Cristo, probablemente era uno de los hombres más puros, más apasionados por el Evangelio en la Biblia. Entonces, de ver un hombre, de ser sincero y decir, ¿por qué hago lo que odio? Y hay cosas que el diablo como
como hay cosas que siempre he odiado en mi vida, viendo cristianos hacer cosas o gente que no son cristianos. Y al final, el diablo me tenta hacer la misma cosa que yo odio, siempre, mirando, y como para mí era como shock. Y es como, ¿por qué? Como ni me gusta esto, entonces hay cosas que tenemos que evaluar. La cosa es, muchas veces oré, Dios, dame fuerzas para conquistar esto, de resistir esto. Y un día yo estaba como, no sé, en el baño, algo como preparándome en la mañana y orando y dije esto, pero la cosa es, Él me dio la fuerza. Yo tengo Dios mismo en mí. Yo soy el templo de Dios, Espíritu Santo. Y la Biblia dice que más grande es Él que vive en mí que Él que está en el mundo, hablando de Satanás. Entonces, también hay versículos que hablan de que Él no va a permitir tentaciones entrar en nuestras vidas que no podemos resistir. Entonces, en su soberanía, que Él permite cosas de entrar en nuestras vidas y por una razón, pero nunca va a ser algo que no podemos resistir. Y tenemos el poder en nosotros, el Espíritu Santo, de hacerlo. Entonces, la salvación no es ganada por obras. Sabemos es por gracia, por fe solamente, y estamos justificados. Nuestra fe es un regalo. Entonces vamos a hablar rápido de esto, pero primero rápido definición que usamos la última vez. La santificación es la voluntad de Dios para nosotros. La palabra santificación está relacionada con la palabra santo. Ambas palabras tienen que ver con la santidad, santificar o separarlo para un uso especial. Para santificar a una persona es hacerle santo. Dios nos concedió la justificación o una santidad posicional de una vez por todos en Cristo. Ahora Dios nos guía a la madurez, una santidad práctica y progresiva. En el futuro, Dios nos dará la glorificación, una santidad permanente definitiva. Estas tres frases de santificación separan el creyente de la pena de pecado, justificación, y el poder de pecado, madurez, y de la presencia de pecado, glorificación. Entonces, estoy ansioso por la glorificación, pero vamos a enfocar en este momento el versículo de Filipenses 2, 12 hasta 13. Y dice esto: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, o compensen en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por una buena voluntad. Entonces, ¿cuál es el proceso de crecimiento espiritual en santificación? Y Pablo le habla a esta congregación y los reta a reservar su salvación con temor y temblor. Y ahora debe notarse que Pablo no dice que o compensen o trabaja por su salvación, sino que o compense o trabajar en tu salvación. En las escrituras de todo el mundo enseñan que no somos salvados por nuestras obras, sino por la gracia mediante de fe en Cristo. Y Efesios 2, 8 hasta 9 dice: Dios nos salvó por su gracia cuando crearon. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio, premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No somos salvos por nuestras obras. De hecho, Pablo argumenta
que incluso nuestra fe es un regalo de Dios y por lo tanto hay un lugar para la jactancia de hombre. La salvación es una obra de Dios. Sin embargo, la salvación no es simplemente un trabajo que ocurre cuando nacemos de nuevo. En esta obra que continúa hasta que somos convertidos en la imagen completa de Cristo, terminará en la muerte o en el rapto, cuando Jesús regresó, lo que ocurre primero. Romanos 8, 19 hasta 30 dice, pues Dios conoció a los suyos antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acerquen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego en ponerlos en la relación correcta con Él y les dio su gloria. Pablo aquí describe el proceso de salvación. Comienza antes de tiempo, cuando Dios conoció de antemano a algunos en una relación de salvación. La palabra antemano no significa conocer algunos hechos o actividades, lo que vas a hacer o decisiones que vas a hacer acerca de una persona, sino conocerlos a una relación de salvación íntima. Cristo dijo en los últimos días que muchos dirían, Señor, Señor, pero Él respondió, apártense de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. Mateo 7:23. De manera similar, Dios le dio a Jeremías, antes que nacieras, te conocía. Jeremías 1:5. Él conocía a Jeremías en una relación de salvación y lo escogió no basado en ningún mérito propio, sino basado en el favor de la gracia no merecida. La siguiente parte de salvación es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? En este texto es Dios escogiendo a los que Él conocía en una relación de salvación para conformarse a la imagen de su Hijo, para ser como Cristo. En algún punto, Dios efectivamente los llama a escuchar el Evangelio y responder con fe, y luego los justifica, declarándolos justos, y luego los glorificará, lo cual es la consumación de la salvación. Un día todos los creyentes se semejarán completamente a Cristo. De esto es de lo que Pablo está hablando cuando dice, haz tu salvación o trabaja en tu salvación. Él está diciendo que trabaje en este proceso de ser hecho en la imagen de Cristo. A menudo llamamos a esto santificación, el proceso diario de crecer en la misma imagen de Cristo. ¿Qué es este proceso? Que podemos perseguir diariamente de crecimiento a la imagen de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? A lo largo de la historia, muchos han tenido diferentes puntos de vista sobre este proceso. Algunos han dicho que este proceso ocurre únicamente por obra de Dios sin la participación de hombre. Lo que debemos hacer es, como una expresión, déjalo y deja a Dios. En otras palabras, como debemos confiar en la gracia y dejar Dios hacer el trabajo y que esforzarnos por ser santos. Algunas veces estos predicadores predicarán simplemente gracia, 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 a la exclusión de cualquier disciplina propia. Sin embargo, Pablo dijo, adóptate para ser piadoso o ejercítate la piedad en 1 Timoteo 4:7. En el lado opuesto, otros predican trabaja. Disciplínate a ti mismo,
con exclusión de confiar en Dios en absoluto. Este tipo de ministerios a menudo se vuelven legalistas, confiando totalmente en las obras de la carne. Escuche lo que Pablo dijo a los Gálatas. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado tu vida nueva en espíritu? Porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Gálatas 3:3. ¿Cuál es la forma correcta de progresar en la santidad para reservar o trabajar en nuestra salvación? Aquí en Filipenses 2, 12 hasta 13, Pablo enseña una paradoja. Debemos trabajar y Dios trabaja. Debemos trabajar junto a Dios en el proceso de nuestra santificación. Pablo dice, Dios obra en nosotros para querer y hacer su buena voluntad. En Él da los mismos deseos de crecer en Cristo y trabaja en nosotros para hacerlo. Por eso, cuando llegamos al cielo, no habrá lugar para jactarse. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo. Sin embargo, ambas realidades son verdaderas. Debemos trabajar y Dios está trabajando. Escuchen lo que dijo Pablo sobre esta realidad en su propia vida. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo dice en el versículo 10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios, quien hablaba a través de mí por su gracia. 1 Corintios 15, 9 hasta 10. Pablo dijo que trabajo más duro que todos los demás, pero no él, la gracia de Dios dentro de él. Porque como escuchamos de John MacArthur, que una persona que no es realmente un creyente, no van a tener esta lucha. Su corazón odia este pecado, odia esta tentación, odia esta cosa que siguen cayendo y son conflictos con su carne. Ese conflicto no pasa en una persona que no es cristiano. Pero está diciendo que este deseo, la gracia de Dios, no estaba sin efecto en él, que está causándolo de hacer una guerra contra su pecado. La realidad es que la gracia de Dios funciona en cada uno de nosotros para crecer espiritualmente, pero para algunos no tiene efecto. Algunos, en cambio, resisten la obra del Espíritu Santo, y yo soy culpable de esto. Hay muchas veces que sí resisto, hay otros momentos que no, y cuando no lo hago, tengo vergüenza, que me siento como un fracaso, y que no soy nada, no me siento que no soy salvado. Yo tengo fe en eso, pero me siento que estoy lastimando mi amor, mi padre, y porque las cosas que él odia, yo odio. Y igual cosas que tal vez cristianos dicen que tienes libertad de hacer, pero cuando tengo esta convicción y debo que responder a esta convicción y resistir, debemos trabajar con Dios en el proceso de santificación, respondiendo a su convicción, permitiéndole empoderarnos para cumplir su voluntad para nuestras vidas. Deben notarse cuando Pablo llama a esta iglesia para que resuelvan o trabajen en su salvación. Probablemente está refiriendo específicamente a los problemas que están sucediendo en la iglesia en este tiempo. Al final del capítulo 1 y al comienzo del capítulo 2, los recta
a ser uno en espíritu, estar unificados. Capítulo 1, 27 hasta 2, 2. En el capítulo 4, algunas divisiones amenazaban la unidad de la iglesia. Y Pablo llamó a que se unifiquen, desarrollando la mente de Cristo. Y vemos esto en capítulo 2, versículo 5. Y trabajando juntos en su salvación, juntos como en la iglesia. Eso es de ayudarnos, de no criticar, no juzgar, pero ayudarnos de conquistar y matar pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo los creyentes trabajan en su salvación? Y que es santificación. Aquí es algunas cosas. Para ser santificados debemos enfocarnos en nuestro modelo, Jesucristo. Y esto es algo muy importante. ¿Qué es Jesucristo? Él vino debajo de su trono, de soberanía, de gloria, en una forma humilde, humillación para nosotros. Y Él vivió una vida perfecta. Él experimentó las mismas tentaciones que todos experimentan, pero nunca pecó, siempre resistió. Vivió la vida que no somos capaces de vivir. Entonces, el mejor ejemplo es Jesucristo. Para santificarnos debemos conocer el amor de Dios. Eso es algo muy bonito también. Voy a leer algunos versículos. Dame un momento. Entonces, un ejemplo de mi referencia de modelo en nuestra vida de Jesucristo. Mira rápido Hebreos 12, 2 hasta 3. Y dice esto, lo que hacemos a fijar la mirada en Cristo, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que Él esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Ese versículo dice todo. La otra cosa, entonces, tenemos que mirarlo y enfocar en él. Tenemos que pensar y meditar en su amor. Imagínate que cuando él escoge, que dijo que nadie o nada puede sacarlos de mi mano. 2 Corintios 5, 14. A ver si dice, sea de una forma u otra. El amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Eso es algo muy importante de entender. Cuando entiendes el amor de Dios y para sus hijos, que tenemos eso produce una confianza que Él va a sostenernos. En Efesios 3, 17 hasta 19, entonces Cristo habitara en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echaran raíces profundas en amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes, pero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, y cuando es demasiado grande para comprender todo, entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y poder que proviene de Dios. Eso es algo muy importante. Cuando damos cuenta que el amor de Dios es tan profundo y tan grande y que va a sostenernos, eso va a ayudarnos a crecer. También cuando tenemos un amor para los hermanos
que están son parte de la iglesia por la fe en la gracia de Dios, que también eso nos ayuda también, porque todos estamos en la misma lucha, todos estamos en la misma lucha contra tentaciones y pecado, y necesitamos, los pastores deben predicar más de pecado, y cómo horrible es, y tenemos que ayudar los demás de tener victoria sobre su pecado, sus tentaciones. Eso es algo muy importante. Y otra cosa es hacer crecer en obediencia a Dios. Y eso es algo tremendo. Eso me hablo mucho porque eso es la cosa. Es que tenemos que no solamente escuchar, sentir esta convicción, pero responder a la convicción y obedecerlo. Esa es la llave de todo. La cosa es que tenemos esa convicción, el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo es la mejor forma de Espíritu Santo santificarnos, de Dios de santificarnos por el poder del Espíritu Santo? Por la convicción de pecado. Entonces, tenemos esta convicción de no decir una mala palabra, de no mirar una mujer o un hombre con lascivia, o que no de no tomar alcohol, o no robar esta cosa, o no criticar gente, o juzgar gente, o hablar mal de gente detrás de su espalda, no tener un ego, y esas cosas. Pero ignoramos esas cosas muchas veces. Pero si enfocamos en obedecer y llenar la conciencia con esta convicción de pecado y también la santidad de Dios, y con la palabra de Dios, eso es muy importante de entenderlo, que como dije antes, que más grande es Él que es en mí que Él que es en el mundo. Ok, yo tengo la fuerza de hacerlo, ya tengo que hacerlo. Que dice, resiste y el diablo va a dejarte en paz. Eso es algo muy importante, que es cuando Jesús nos aprendió como enseñó cómo orar, que dice, dame lo que necesito de comer, y ayúdenme a no caer en tentación. Entonces, oramos, tenemos que orar todos los días, enfocar en la oración y orar por los hermanos que sabemos que están luchando con algo, pequeño, grande, cualquier cosa, y pecado es pecado. Entonces, tenemos que orar también. Y la otra cosa es tener disciplina, practicar disciplina. Entonces hay cosas como, por ejemplo, yo no tengo problemas con adulterio o algo así, pero la Biblia también dice que, tal vez ni piensas, no pensaste, nunca tuviste un deseo de salir y estar con otra mujer que no es tu esposa, o otro hombre que no es tu esposo, pero si miras a alguien y piensas sexualmente de ellos, que ya lo hiciste. Entonces tenemos que proteger también los ojos, porque esto también es que tenemos que tener cuidados con esas cosas. Entonces, para mí, aunque no tengo esta tentación de estar con nadie más, aparte de mi esposa, nunca tuve más otro deseo de esto. Pero también, como especialmente hombres que somos muy visuales, entonces hay muchas tentaciones. Miras la tele y hay un comercial que tiene una mujer casi desnuda. Tienes los videos de música igual. Y miras algo, estás en Facebook o Instagram, y anuncios salen. Y hay un montón de cosas. Puedes estar en un web sitio de noticias y tienen anuncios en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, de poner un bloqueo que nunca puede cambiar, que bloquea todas esas cosas. Eso ayuda, es prevención
también necesito llenar mi mente con la palabra, pero esos son tomando acción y haciendo una guerra contra el pecado. Y eso es ofensa. No estoy siempre en la defensa, que cuando ya la tentación está aquí, pero antes que llegue la tentación, ya estoy atacándolo. Y es prevención también. Y si algo sale como una mujer con bikini, y puede ser inocente, tal vez ni voy a pensar nada, pero igual, cambiar lo que estoy mirando para que ni permito esas cosas. La música afecta a cada persona. La música no es pecado. Hay muchas canciones que sí puedes decir que es pecado porque son horribles, pero igual canciones inocentes y a veces porque nuestros fracasos de pasado, cuando tuvimos relaciones fuera del matrimonio con alguien y canciones nos recuerdan de cosas del pasado, no es la intención de hacerlo, pero así es la mente y el diablo usa estas cosas. Prevención, no escuches esas cosas porque sabes, llena la mente con canciones nuevas que glorifican a Dios. Esos son ejemplos. Alcohol, que hay mucha gente que tenemos libertades de alcohol y cosas así, pero puede ser una lucha que tiene químicos que puede llamar que te deseas esta cosa. Resístelo. Cuando tienes esta cosa, que no vaya a un lugar donde tiene esta cosa, no, si sientes ganas de hacerlo, te quedas en la casa, o cualquier cosa. Y también, y esto que va a cambiar en poco a poco, pero la cosa es resistir. La fe viene de Dios. La fe es un milagro de Dios. No es de nosotros, éramos muertos. Y Dios nos dio un corazón nuevo produciendo fe. Pero también necesitamos hacer una acción, arrepentir. Entonces es la gracia de Dios que nos salva, pero Él tiene un requisito. Tienes que hacer algo. Es igual con la santificación. Y desarrollar la perseverancia. Y eso es algo muy importante también. Sabemos que Dios va a preservarnos hasta el final, va a sostenernos. Y hay versículos por versículos que habla de esto. Sí, y gózate en esta confianza que tenemos en Dios. Y desarrollar un temor saludable. Un temor de Dios que si hago esto, no que voy a perder mi salvación, pero si hago esto, estoy lastimando mi Padre, mi Dios todopoderoso, soberano, todas las cosas que mi punto que estoy vivo es para glorificarlo, y cómo puedo lastimarlo y tener un temor saludable. Y debemos permitir que Dios obre en nosotros. Él está haciendo la obra. Y eso es un proceso continuo. Entonces, mientras que Él está trabajando en nosotros y está causando convicción, está hablando con nosotros por la palabra, en oración, en diferentes formas, que escuchamos lo que está diciendo, que no haga esto, no mires esto, no dices estas cosas, pasa más tiempo conmigo, en menos cosas del mundo, y obedezca y resistir. Y esas cosas van a ayudarnos. Es algo bien hermoso. Pero eso es solo un poquito de algunas cosas que he aprendido en los últimos días, realmente. Y entonces espero que esto te ayuda mucho. Y ora para mí, para que siga creciendo también y matando pecado y resistiendo tentaciones, pero la cosa es que hay muchas cosas que veo que Dios ha cambiado mi vida, y hay cosas que necesito eliminar, y yo he hablado con Dios mucho de muchas cosas para
conquistar esas cosas, pidiendo perdón, pidiendo ayuda. Y la cosa es que es increíble de ver cómo Dios es un Dios que es un Dios paciente, un Dios de bondad, un Dios de amor. Y la cosa es esto, que Él también tiene un atributo de justicia, de ira, y todos nosotros, es un milagro que Él escoge cualquier persona, pero es increíble que como Dios que escogió gente para salvación, y es un sacrificio para nosotros que no podemos comprender. Jesús tomando la ira que no merecemos, que nos merecemos, y al final de ver el proceso de santificación, de salvación, que nos justifica, nos sella con el Espíritu Santo, nos adopta en su familia, y en este proceso es santificándonos, y la cosa es esto, que tenemos que trabajar en nuestra salvación, y esto es no la fuerza esfuerzo que tenemos para trabajar, no es nuestro esfuerzo, es de Dios. Entonces Él recibe el crédito, no nosotros. Y en la obra hay cosas que Él va a eliminar así. Hay cosas que Él va a dar una convicción y tenemos que responder. Entonces, si sientes una convicción de esas cosas, eso es una muy buena señal de confirmación de su salvación. Y la segunda parte es, ya es tiempo de responder a esta convicción y resistir y hacer los cambios correctos. Y estoy hablando a mí mismo, como estoy, pues literalmente estoy mirando a mí mismo porque por la cámara. Entonces, estoy hablando a mí. Entonces, voy a leer una cosa de Ezequiel 6. Y eso es cuando Oseas, el rey, se murió, y Ezequiel dijo esto: vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Los asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubría el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Y toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían al templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en un medio de pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey y el Señor de ejércitos celestiales. Entonces, ¿qué pasó? Ezequiel, cuando él vio, él era un muy diferente profeta que el resto de los profetas. Era un profeta de primera clase. Como mayoría de profetas antes de él, eran gente que súper pobre, muy humilde en su clase y todo esto. Y él no, él tuvo conexiones con reyes y mucho. Y cuando él vio la gloria de Dios, que era imagen de Jesús, que es la reflexión del Padre, y los ángeles, aunque pueden ver Dios, pero igual la gloria es tan poderosa que son creados específicamente, diseñados perfectamente para la gloria de Dios. 2 alas para cubrir sus ojos,
2 para volar y 2 para cubrir sus pies, porque sabe que están en tierra santificada. ¿Y qué pasa cuando estás en la presencia de Dios? Y que das cuenta cómo este es un pecador. Que realmente lo que dice en la versión en griego que traduce que como ropa, cuando quitas como el hilo de la ropa y se está destruido. Eso es lo que está diciendo. Estoy destruido en pedazos. Y entonces vio que él es un pecador y que la gente alrededor. Y eso es lo que pasa. Y cuando más que estudias la palabra de Dios, eso es lo que pasa. Das cuenta que esta palabra es de Él, de Dios, no de ti. Y cuando aprendes más de su santidad, y vas a compararte y vas a ver que somos muy diferentes que Dios. Y no merecemos nada de esto. Pero igual, mira qué pasó. En versículo 6 dice, entonces uno a los serafines voló hacia a mí con carbón encendido y había tomado de atar con sus tenazas y él tocó mis labios y dijo, ves, ese carbón te ha tocado a los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Eso es algo entonces Dios muestra su santidad, muestra el pecado del hombre, pero al final perdona, dio paz, no lo dejó ahí en pedazos. Él le dio confianza y paz en su salvación. Y en 8 continúa, después hoy el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envía a mí. Entonces eso es lo que pasa. Cuando tienes esta paz en tu salvación, que no enfoca en tus fracasos, resiste la tentación, mata este pecado, pero enfoca en tu misión también, que esos fracasos son temporales, puedes resistir, tienes poder resistir, y que nunca permite que el diablo intenta de usar esto para confundirte, decir que ya ves, ya perdiste tu salvación, ya ves, no eres cristiano, ya ves, ¿cómo puedes predicar cuando ni obedezcas? Que obedezca, sigue adelante y predica. Eso es nuestro llamado. Y voy a volver rápido a este versículo para terminar. Hebreos 12, 2-3. Esto lo hacemos a fijar la mirada en Cristo, en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Y así es. Entonces, tal vez tenemos que hacer otra parte de esto o vamos a seguir con otro tema, pero volver esto más que aprendo de esas cosas. Pero voy a estar orando por ustedes. Por favor, ora por mí para que Dios siga santificándome, matando pecado en mi vida y que tenemos esta paz y gozo y confianza en la palabra de Dios y en el poder que Dios nos dio para seguir adelante y no rendirnos a las tentaciones, pero tener victoria. Entonces, muchas gracias por escuchar y espero que fue una bendición. Por lo menos la grabación es para mí. Entonces, espero que otros también puedan recibir algo de esto y más que todo que Dios puede ser glorificado. Entonces,
Muchas gracias y tengan una linda noche. Feliz año nuevo también.